Muy buen día, queridos estudiantes. Una semana más con el curso de educación religiosa. Soy el profesor Wiz Momani Chaiña para continuar con nuestras clases virtuales. Aún estamos en cuarentena, ¿no? Y la situación no mejora, que digamos. Pero vamos a sacar lo mejor de ese tiempo, de esa cuarentena, donde vamos a mantener mucho la calma y sobre todo pues mantenernos cerca de Dios, que eso es lo más importante, me parece, para que podamos estar todos tranquilos y sin estar sufriendo algún estrés o trauma emocional, ¿no? O tal vez quizás hasta de salud puede ser. Bueno, para el tema para el día de hoy tenemos lo siguiente, ¿no? Características de la Iglesia o los atributos de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Vamos a continuar y vamos a desarrollar nuestra diapositiva. Atributos de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Atributos unidos entre sí que nos indican sus rasgos y misión. Cristo, por medio del Espíritu Santo, da a la Iglesia estas cualidades. Si no fuera el Espíritu Santo, la Iglesia no tendría estos atributos o estas características. Y veamos cuáles son específicamente. Primero, una. La Iglesia es una debido a que su origen es uno, solo Dios. La Iglesia es una porque Dios es uno. A pesar de que Dios es trino, es uno. En esa Trinidad existe un solo Dios, pero con tres diferentes personalidades. Así como Dios es uno, es una unidad, también la Iglesia es una unidad, ya sea en el Vaticano, en Roma o en esta parte del continente. La Iglesia tiene una sola fe y un solo credo. Continuemos. La fe, la vida moral y la celebración de los sacramentos, elementos de la Iglesia, forman una unidad. La fe, la moral y los sacramentos. Los sacramentos, dentro de esto está la celebración eucarística. Algunos elementos forman esta unidad. Es una iglesia a nivel mundial. Características. No hay pueblo, raza o cultura excluida de la salvación. Perdura y perdurará por los siglos. Profesa, enseña y comunica la fe entera y verdadera de Cristo. La Iglesia como unidad profesa, o sea, enseña la fe y la verdad de Cristo con un solo lenguaje o con una sola habla. Continuemos. 2. Santa. La Iglesia es santa porque su fundador Cristo es santo. Recordemos que cuando Jesús estaba caminando con los apóstoles dijo: sean santos como yo lo soy. Y en verdad los textos históricos, la historia muestra que Jesús era un santo, ha tenido una vida santa. Y santo significa una vida ejemplar, con verdad, con una vida correcta, donde no ha tratado mal a la gente, más todo lo contrario, los ha tratado muy bien. Los objetivos, metas y fines de la Iglesia son santos. Una de las metas es llevar a la santidad a todas las personas o a todos los fieles, ¿no? La Iglesia tiene esa misión de que todos sean santos, a ejemplo de Cristo. Otro, sus miembros tienen la oportunidad de perfeccionar su santidad. Claro, la Iglesia está conformada por fieles, pero que estos fieles no siempre son santos, sino que muchos de ellos son pecadores. Pero en el camino, en el proceso, van perfeccionando su santidad para llegar a la vida eterna. Continuemos. 3. Apostólica. La Iglesia fue fundada sobre los apóstoles y continúa sobre sus sucesores. Apostólica. La Iglesia tiene como base
o construcción a los 12 apóstoles. Y sobre estos hay una sucesión apostólica. Sucesión apostólica significa autoridad que recibe del apóstol, de los mismos apóstoles. Como por ejemplo el apóstol Ignacio, ¿no? Ignacio de Antioquía, quien fue el que llamó a la Iglesia universal, fue sucesor de Juan, el evangelista Juan, o el discípulo Juan, o el apóstol Juan, el último de los apóstoles, ¿no? Y él recibió la autoridad, la potestad y el poder de perdonar los pecados de parte del apóstol Juan. Entonces este sacerdote Ignacio de Antioquía es un sucesor directo de los apóstoles, y a la vez va dejando su autoridad a otros apóstoles o sucesores de la iglesia, o discípulos, no discípulo tras discípulo tras discípulo. Vamos con las dimensiones. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. La iglesia guarda y transmite las enseñanzas dadas a los apóstoles, sí, las guarda y las continúa. La iglesia está dirigida por los sucesores de los apóstoles y el papa y los obispos. Hay una jerarquía que dirige la iglesia. Están primero el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Después de los diáconos vienen los religiosos y las religiosas. Entonces todos ellos dirigen la iglesia. Claro, también están los fieles, los laicos como nosotros, ¿no? Que apoyamos muy asiduamente. Continuemos. Cuarto atributo. Católica. ¿Qué es católica? Dice, la palabra católica significa universal. La iglesia es católica en dos sentidos. Repito, la palabra católica significa universal. ¿Cuándo fue dicho? Más o menos en el siglo VI. Y hace rato les había comentado de que el apóstol Ignacio de Antioquía, que fue a la vez sacerdote y obispo, Ignacio de Antioquía fue quien le puso por nombre a la iglesia católica. Le dijo, esta es una iglesia universal, una iglesia para todos. Es católica, es universal. Entonces, pues, desde ese momento la iglesia lleva el nombre de católica, que significa universal. La iglesia es católica en dos sentidos. Cristo está presente en ella. Busca anunciar la buena nueva a toda persona en todo lugar y en todo tiempo. En todo lugar y en todo tiempo, en todo cronos. Cristo está en ese lugar y en todo ese tiempo, o en ese cronos. Por eso es católica. Recordemos entonces los cuatro atributos. Es una, santa, católica y apostólica. Una, porque es un solo Dios, es una sola iglesia a nivel mundial y es una sola fe. Santa, porque su fundador fue santo. Yo dijo, voy a fundar sobre ti, Pedro, la iglesia, y va a ser santa como yo soy santo, y ustedes sean santos como yo soy santo. Por ende, los apóstoles enseñan a todos los fieles a ser santos. Apostólica, 3, ¿no? Apostólica, porque su fundamento de la iglesia son los apóstoles. Está edificada en base a la creencia de los apóstoles, al credo de los apóstoles. Y católica, porque es una iglesia para todos. No distingue color, raza, sexo, no distingue condición económica, social, nada. Es para todos. Y Cristo está en esta catolicidad o en esta universalidad. Así que chicos, de esta manera hemos hecho corto nuestro video donde explicamos las 4 características o 4 atributos de la iglesia católica. De esta manera vamos a continuar nuestras clases para la siguiente semana, siempre recordándoles que permanezcan en sus casas. Yo me quedo en casa, recuerda. Y sobre todo chicos, cuídense mucho, oren, recen, porque se nos vienen tiempos difíciles, ¿ya? Sean muy responsables con esto de
del estar en casa. Sean muy responsables. Recuerden que hay mucha gente que en nuestra ciudad que son propensos a todos estos acontecimientos o sucesos que estamos viviendo. Y sobre todo, pues, encomendarlos a ustedes a Dios para que estén bien siempre en sus hogares, con su familia, ¿no? Si tienen algo para compartir, dale, ¿no? ¿Qué hacer? Dale a los que necesitan, ¿no? Sobre todo, cuídense. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.